un poco acerca de la lección. Espero que me alcance porque sí está muy interesante la lección del día de hoy por los pasajes que estamos utilizando en el Evangelio según San Juan. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos las más infinitas gracias, primeramente por tu amor y misericordia, porque nos has dado el gran privilegio de reunirnos, poder participar de nosotros mismos, entre nosotros, poder aprender más acerca de tu divina palabra, de la que te pedimos que tú nos la reveles, Señor, nos des a conocer en ella tu voluntad y lo que tú quieres que hagamos. Gracias por lo que preparaste para hoy, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderlo y esto va a ocurrir, Señor, solamente si tú nos lo revelas. Así que, Padre, estamos en tus manos y queremos conocer lo que es tu palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El título de la lección se llama La resurrección de Jesús, pero yo le quiero meter un adjetivo allá que califica la resurrección, es la importancia de la resurrección de Jesús. Le cambio el título porque lo que nosotros debemos de tener siempre presentes no solo es del hecho de que Él haya resucitado, sino cuán importante es en el desarrollo de nuestro cristianismo. ¿Y por qué es importante? Básicamente eso vamos a ver. El texto está ya en Juan capítulo 20, versículos del 3 al 9, 19, 23 y 27, 29 del capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Él tiene grandes revelaciones para nosotros cuando nos habla de sí mismo sobre qué es lo que pasó. Inspiró a Juan de una manera tremenda, porque en estos versículos no solamente habla de la característica de su resurrección, sino también la razón que hay detrás de su resurrección. O sea, fue una razón inmediata que a veces pasamos por alto los cristianos. Solo me voy a referir a esos puntos porque no me da tiempo de referirme a más. En la conclusión va a ser un poquito larga. Por eso, veamos lo que dice allá en Juan capítulo 20, versículos del 3 al 9. Juan capítulo 20, versículos del 3 al 9. Nos está hablando de que las mujeres se habían ido muy de mañana hacia el lugar donde Jesús había sido enterrado. Y dice que cuando llegaron vieron que ya no estaba el cuerpo, incluso creyeron que se lo habían robado. Pero es interesante que en el relato del apóstol Juan no aparece la guardia romana que supuestamente habían dejado una noche antes, o sea, 2 noches antes, 2 días antes, y no el sello que había puesto Pilatos para que se viera que está sellado por el imperio romano y nadie se atreviera a romperlo porque era motivo de muchos castigos en contra de la persona que lo hiciera. Estaba roto y la piedra estaba movida. Es muy interesante cuando comparamos la resurrección de Jesús con otras resurrecciones, pero veamos primero. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Las mujeres, cuando vieron esto, regresaron corriendo, varias de ellas. Algunas se quedó en el huerto, con la experiencia que nosotros vemos allí en el capítulo 20, de que cuando ve a Jesús, María Magdalena lo confunde con el que cuida el huerto, el hortelano, y cree que él fue el que se llevó el cuerpo y le dice, dime dónde lo pusiste. Estaba muy triste. Acá hay 2 eventos muy interesantes. Uno, cuando empieza este capítulo, dice que al tercer día. Sin embargo, cuando vemos otras resurrecciones como la de Lázaro, que es con la que vamos a hacer una pequeña comparación, es al 4º día. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora sí. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Se cree que el otro discípulo era Juan. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo, Juan, por ser más joven, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón, Pedro tras él,
y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Esto es un punto muy importante, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Cuando leemos esta parte, empezamos a notar que hay ciertos aspectos muy importantes de la resurrección de Jesús. Y eso nos va a permitir mirar lo que es la importancia que la resurrección de Jesús tiene para nosotros los cristianos aún el día de hoy. O sea, no es solamente el hecho de que es la salvación, de que hay muchos más aspectos que tienen mucho que ver hasta con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser, con la manera en que nosotros debemos de adorar a Dios. Ahorita vamos a ver todo eso. Entonces, aquí vemos que hay varios aspectos de la resurrección. Vamos a compararla con la resurrección de Lázaro, que está allí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, y los versículos 38 al 44. Pero principalmente quiero que ustedes vean el 44. Estos versículos que también me voy a permitir leer, capítulo 11, versículos 38 al 44. Aquí está, 38 al 44. Dice que después de que había estado con el diálogo Jesús y las hermanas de Lázaro, María y Marta, que no son las mismas María y Marta con las que está Jesús en otro lugar, allí mismo en el Evangelio según San Lucas, cuando María está sentada a los pies de Jesús, escuchándolo, y Marta está afanada en las casas. No son las mismas estas, no son las mismas, no las vayan a confundir. Bueno, dice allá, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Me recuerda donde fue puesto Jesús. Dijo Jesús, quitar la piedra. Hubo varios que tuvieron que moverla. O sea, una sola persona era difícil que la mueva. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, óigalo, Señor, hiere ya, porque lleva 4 días. Jesús esperó hasta el 4º día. Cuando leemos esta historia y le dicen a Jesús que Lázaro está moribundo, él todavía se detiene, pero no llega sino hasta el 4º día. Y lo que llama la atención aquí es que para el 4º día ya nadie se atrevería a ir a la tumba porque ya llene el cadáver. Sí, ya empezó el proceso de putrefacción. Y eso es importante para ver por qué ocurren estas cosas al amanecer, en la madrugada o al final del 3er día, como lo contaban ellos, que eran días de 12 horas. Entonces dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dice Jesús. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Esta parte es muy interesante. Algunos comentaristas dicen, tuvo que decir Lázaro, porque como Jesús tenía ese poder, si hubiera dicho ven fuera, detrás de Lázaro hubiera venido un montón más de muertos, ¿no? Entonces, para resucitar nada más a Lázaro. Me gustó ese comentario. Y el que había muerto, este es el 44, muy importante, véanlo cómo estaba, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo a la gente, desatarlo y dejarlo ir. Lázaro, ¿cómo había salido si estaba atado? Estaba atado de manos y pies. Es lo que llamamos mortaja. Y además de eso tenía un sudario que envolvía su cabeza, su cara, por el rictus de la ¿cómo se llama? El rictus
cuando se endurece el cuerpo, no me acuerdo ahorita del nombre, cuando el cadáver con el rictus empieza a deformar la cara, entonces se la cubren completamente, por si entran otros en un momento determinado, ¿verdad? Entonces estaba cubierto completamente, atado de manos y pies. ¿Cómo será que salió Lázaro de la tumba? Porque dice que salió y ya que estaban afuera ya no hería. Y además le tuvo que decir Jesús a otros, desátenlo y déjenlo ir. Él tuvo que ser desatado. Hay una gran diferencia con la resurrección de Jesús. Porque Jesús cuando resucita, no hay nadie a la vista que lo haya desatado. Según acabamos de leer, cuando llega este discípulo, ve allí. Y él se queda pasmado, pero no se atreve a entrar porque le da miedo. Era un muchacho. Cuando ya llega Pedro y ya con el valor de que hay alguien más que me acompaña, así que mientras lo agarran a él, a mí me da tiempo de correr, entran los dos. Y entonces él ve los lienzos con los que habían atado a Jesús, porque era la costumbre, en un español muy común le llamamos mortaja, atado de manos y pies, y envuelto el rostro con un lienzo. Lázaro tuvo que salir, no puedo imaginarme otra cosa, flotando, porque ni siquiera podía dar brinquitos para salir. No podía porque tenía tapada la cara, no veía el camino. Cuando Jesús levanta a alguien, va hacia donde está el que le dijo, levántate. Porque un día nos está mostrando con la resurrección de Lázaro, que un día le va a decir a la iglesia, ven. Y la iglesia va a ir hacia donde él está. Y como la iglesia son todos los que han existido, existimos y existirán, todos van a salir, así como Lázaro no tuvo necesidad de caminar, así también va a ser el arrebato de la iglesia. Esa es una señal de lo que está significando la resurrección de Jesús, cuando la comparamos con la resurrección de Lázaro. Pero vuelvo a la narración de aquí. Juan ve que la mortaja de Jesús allí estaba. No sabía desenrollar, no sabía desatar, no era un desorden. Y el hecho de que nos diga aquí que el lienzo estaba aparte, doblado, nos está diciendo que todo estaba ordenado dentro de la cueva, dentro de la tumba. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué es lo que hizo que este discípulo creyera inmediatamente? Que allí estaba toda la mortaja con la que habían atado a Jesús. Todas las especias que se ponían después, se ponían sobre la mortaja. Ya no se desenvolvía para cubrir el cuerpo. Eso ya lo habían hecho al enterrarlo, según las costumbres judías. Ya cuando la amortajaban completamente, así como, imagínense una momia, solamente se le ven los ojos, solo que a ellos era todo el cuerpo, y con un lienzo le cubrían la cara, pero se lo envolvían, para que cuando ya se terminara todo el proceso de descomposición, no se separaran los huesos. Porque los judíos tenían la costumbre de que después de determinado tiempo, iban, recogían los huesos, los ponían en una caja y los ponían en un lugar especial. Lo han descubierto en todos los últimos 50 años, osarios allí en Israel, en cuevas. Bueno, eso ya es otro asunto. Entonces, primero, Lázaro tuvo que ser levantado el cuarto día. Y el cuarto día ya herían. O sea, había descomposición del cuerpo. Jesús fue al tercer día, porque al tercer día todavía la descomposición no se había dado. Jesús nunca vio la corrupción de su cuerpo, como cualquier ser humano. Por eso es importante la comparación bíblica que hacemos entre los diferentes que fueron resucitados. Solo lo hice con Lázaro, porque no me daría tiempo de terminar. Entonces, Jesús se levantó sin desenvolverse de la mortaja. Es decir, la atravesó. Pero parece que todavía tenía en la cara el lienzo. Entonces se quita el lienzo
con lo bien ordenado que era Jesús, lo dobla y lo pone aparte, pero la mortaja allí la deja. Eso es algo tan increíble como para inmediatamente verlo y decir, atravesó la mortaja. Salió sin desatarse, atravesó la mortaja. No sé si logro expresar lo que me estoy imaginando. Atravesó la mortaja, pero quedó la mortaja, tal vez con la forma del cuerpo hasta el cuello, con la forma del cuerpo, pero aplastada, porque ya no había cuerpo allá. O sea, el cuerpo de la resurrección atraviesa cosas como más adelante se ve, y lo vamos a leer aquí. Pero vamos a seguir esta parte. Entonces, otra cosa, mientras que Lázaro tuvo que flotar, no lo puedo expresar de otra manera, para salir, porque no dice la Biblia que salió dando brinquitos, sino salió. Y además, quién sabe si hubiera podido dar brinquitos así, ¿verdad? No sé. Además, no veía su camino, porque estaba todo enrollado su cara, porque los lienzos siempre se ponían en los muertos. Entonces, nosotros vemos que Jesús salió por su propio pie. Lázaro vino a donde estaba Jesús. Jesús salió por su propio pie. Eso, lo único que nos está mostrando es cómo cumple él lo que él dijo. Yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. Y cómo él es glorificado por eso, porque obedeció hasta el final. Por eso Pablo, cuando canta con todas las expresiones en Efesios 2:11, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba, abajo y debajo de la tierra. Es maravilloso ese himno. Entonces, eso fue lo que hizo que el discípulo creyera todo lo que Jesús había dicho. Y luego vamos a ver más adelante cómo la etapa de Tomás tiene mucho que ver con esto que acabamos de decir, ver y creer. Y el problema que esto puede representar. Bueno, ahí es donde se empieza a ver toda la importancia de la resurrección. Después de eso, Jesús vemos que Jesús se le aparece a sus discípulos, versículos 19 al 23. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. En otros evangelios dice, creían que era un espíritu, estaban asustados. Por eso Jesús les tuvo que hablar. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Vea qué bonito. La gran comisión no aparece en el Evangelio según San Juan, pero a mí me parece que esto es la gran comisión. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Cuando estaba yo estudiando teología y me preguntaron sobre este Evangelio de San Juan, y yo dije que esto era la gran comisión, no me lo aceptaron. Pero es que yo no veo otra cosa. Me pusieron mal esa pregunta, ¿verdad? Porque yo dije, esta era la gran comisión. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Para mí esto es sumamente fuerte, porque estamos siendo enviados a los demás, no como nada más por una orden, sino que hay detrás de esa orden algo que viene directamente de Dios. Por eso dice, como me envió el Padre. No es cuando tú evangelizas, cuando tú tienes la oportunidad de compartir tu vida, el Evangelio de Jesucristo que empieza con la resurrección. Cuando tú lo compartes de esta manera, hay detrás una serie de huestes, de angelicales que están apoyando lo que estás diciendo. No vas solo o sola. Esa es la gran cosa que se está diciendo aquí. Así les envío, como me envió el Padre. Jesús siempre tuvo el poder. ¿Por qué? El poder así como ser humano. Porque era un hombre de oración. Era un hombre de entrega. Era un hombre de fe. Era un hombre que glorificaba a Dios.
diciéndoles que todo hombre y toda mujer, después de su resurrección, vea que con ello demuestra que es hijo de Dios, porque entonces no se creía eso. Se dudaba, hasta lo quisieron apedrear, lo querían matar por decirse hijo de Dios, porque era una blasfemia. Pero sin embargo nos ha hecho hijos de Dios a nosotros. Al que le recibiere, dice aquí mismo en Juan 1:12, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Ya no se ve como blasfemia, pero en aquel tiempo sí se veía como una blasfemia. Porque ¿cómo va a ser hijo de Dios? Es que la concepción como hijo de Dios no depende de un parto, sino depende de una entrega, una confesión, y depende de esta resurrección. De esta resurrección. Bueno, y dice, entonces el sopló, le dijo, recibid el Espíritu Santo. Era la primera muestra que se estaba dando, porque Juan lo dice a fines del primer siglo, según algunos eruditos, escribió alrededor del 98, 100. Hay quienes le dan hasta el 110 de haber escrito esto. Pero en fin, cuando él dice esto, estaba mostrando la manera como el Espíritu Santo los iba a fortalecer para entonces hacer lo que dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, con el respaldo, el apoyo, la fortaleza del Espíritu Santo. Por eso Lucas allá en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, pero no poder para sanar, no poder para caminar, no poder, sino poder para proclamar, que nosotros lo vemos en Hechos 4, cuando después de haber orado, se levantan y dice que ese tembló ese lugar y salieron a predicar el Evangelio a pesar de las amenazas que tenían. Mostraban así de lo que Jesús estaba hablando en este momento. Y estaba dándole instrucciones a sus discípulos. Ahora, una cosa muy importante que nosotros vemos aquí, cuando lo relacionamos con los otros evangelios, los sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas, es que Jesús se apareció a sus discípulos, pero los que decían que no había resucitado, que lo habían robado, Jesús no se apareció a ninguno de ellos. Jesús nos apareció al sumo sacerdote como para decirle, ¿ves? Me mandaste a matar, pero aquí estoy vivito y coleando. No. Jesús no se apareció ni a Pilatos, que había oído de la resurrección. Y hasta se pusieron de acuerdo y sobornaron a los guardias cuando lo normal es que si alguien se les pierde, los matan. Eso se ve en el libro de Hechos también. Bueno, no se apareció Jesús a aquellos que dudaban de su resurrección. Allí ya estaba dando un mensaje muy fuerte. Los discípulos lo recogen, lo escriben y lo dejan allí para que nosotros recibamos el mensaje directamente de Dios, que nos dice por qué no se mostró a aquellos que decían que no había resucitado. Porque Él quería que sea la iglesia que proclame su resurrección. Él quería que sean sus discípulos los que tengan la evidencia de su resurrección. Pero ¿cómo iba a quedar la evidencia de su resurrección para la posteridad en aquellos momentos? Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, resumiendo, Jesús se muestra a sus discípulos y dice que cuando se muestra les empieza a enseñar las cosas acerca del reino de Dios. En Hechos capítulo 1 versículo 3 dice que durante 40 días se les estuvo apareciendo y les estuvo hablando del reino de Dios. Lo hizo para mostrarles lo que es el reino de Dios. Muestra las señales que hay en su cuerpo. O sea, se deja tocar para que no crean que era un fantasma o un espíritu. O sea, cuando lo tocaban, no atravesaban el cuerpo de Jesús. Sin embargo, Él atravesó todo para llegar hasta donde estaban ellos. Atravesó la mortaja para salir, para resucitar. Eso para mí es maravilloso. No sé para ustedes, pero es maravilloso. Podía ser tocado y nada que atravesaba. No era un fantasma, no era un espíritu, como decían. Y Él había dicho antes que Dios es espíritu. No es que no se hacía, no era Dios.
sino solamente mostraba que en él estaba la encarnación divina. Esa es una de las cosas que nosotros vemos en su resurrección. Bueno, no profundizo en eso porque ya me está comiendo el tiempo. La importancia del mensaje que está en el versículo 23. Y habiendo hecho, le dijo, recibid el Espíritu. Perdón, estoy leyendo el otro tema. 19:23. Sí. A quienes remitiereis los pecados, le dice en el versículo 23. Les son remitidos y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. ¿Cómo ha causado polémica este versículo? Entonces sí hay que confesar para que nosotros le perdonemos los pecados, o para que haya alguien allá más santo que yo, que ya se ha demostrado que no es así, más santo que yo, y que cuando me oiga te diga, te absuelvo, haz este tipo de penitencia, reza esto, di esto, o lo que sea, lo que sea. No está diciendo eso. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos en este momento? Está hablando de la importancia del poder del perdón. Oiga lo que dice: a quienes les perdonares, ese es remitir, a quienes les perdonares los pecados, les serán perdonados. La pregunta es, ¿dónde? En el cielo. Lo que me está diciendo es que Jesús, el poder del perdón a quien te ofende o te daña, es que cuando perdonas, ese perdón llega hasta el mismo cielo, llega al trono de Dios, a su presencia, y activa la justicia divina en tu vida, no en la vida de la otra persona. Porque para que se active la justicia de Dios en mi vida, ¿qué tiene que pasar? Tengo que reconocer a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Tengo que reconocer que su resurrección fue un hecho histórico y real, y que derramó su sangre para la limpieza de mis pecados. Entonces activa la justicia de Dios y viene lo que hoy llamamos la doctrina de la justificación. Dios me justifica, y justificar es nombrarme recto, sin pecado. Hacerme limpio delante de Él, porque es la única manera como estaremos delante de Él. Por eso, cuando habla de la remisión de pecados o el perdón de pecados, eso llega hasta Dios. Si tú no perdonas a tu hermano, eso sí lo está diciendo. Si tú no perdonas a tu hermano, la justicia de Dios no va contigo, va contra ti. Porque está diciendo, no amas a tu prójimo. No importa el nivel del daño, es tu prójimo. Es muy duro esto, pero más duro fue lo que pasó a Jesucristo, y lo estaba diciendo apenas había resucitado. Dice que fue en la noche. Él resucitó en la madrugada del primer día de la semana, y en la noche ya estaba con sus discípulos. ¿Qué hizo durante el día? No lo dice la Biblia. Cualquier cosa que cualquier persona diga, lo soñé, lo oí, lo creo, lo dice aquí entre líneas, mentira. En ninguna parte de la Biblia se dice, hay fuentes extrabíblicas. Está como eso de los milagros del niño Jesús y todo. Son puros cuentos. Porque cuando yo leo Juan capítulo 2, dice que el primer milagro de Jesús, el primero, lo dice la Biblia. Si lo dice la Biblia es cierto. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. ¿Qué quiere decir que sea el primero? Que antes no había otros. O sea, eso que salen de que el niño Jesús aquí, el niño Jesús allá, el joven Jesús. ¡Mentira! Y lo digo con respeto, pero con emoción. Porque me afecta que digan eso de mi Señor cuando Él mismo dice cuándo ocurrieron las cosas. Bueno, entonces remitir los pecados está hablando del poder del perdón. Por eso Él pudo decir en la cruz, Padre, perdónalos. Aquí no nos dio mucho tiempo de hablar de eso, pero esta es una oportunidad para que nosotros pensemos que ese perdón de Jesús en la cruz es únicamente para que la justicia de Dios se aplique sobre Él.
Porque si uno no perdona, la justicia de Dios aplica contra ti, contra el que no perdona. Yo te perdono, que yo no puedo perdonar, pero que Dios te perdone. Dios sí perdona, yo no. Hay muchas cosas que se dicen, pero no voy a ahondar en ellos. Hay mucho que decir al respecto. Entonces, cuando perdonas, cuando se activa la justicia de Dios en tu vida, te permite vivir en paz. Te permite tener esa paz que Jesucristo prometió allá en Juan 14, 27. Cuando dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz nuestra no depende de las cosas que me rodean. No depende del comportamiento de los demás. No depende de nada externo a mí. La paz de Dios solamente depende de mi buena relación con Dios. Y aquí con la resurrección lo está diciendo. Tú vas a tener paz si sabes perdonar, como yo perdoné en la cruz. Es lo que yo entiendo que está diciendo. Y no tiene, con todo respeto les digo, mis amados y amadas hermanos y hermanas, no tiene otro significado. Porque el momento en que está ocurriendo me dice mucho. Y es allí donde yo veo la importancia de la resurrección, la importancia del perdón. ¿Cómo está tu relación con tu hermano? Si no has perdonado, mira qué pasa. A quienes se lo retuvieren les son retenidos. No hay perdón en el cielo. No hay perdón de Dios si tú no perdonas a tu hermano o a tu hermana. No hay ese perdón. Eso es lo que me está diciendo aquí. Habla del poder y de la importancia del perdón. Eso hace que la primera palabra de Jesús en la cruz tenga un peso enorme. Y lo que me está diciendo es que si no quieres que el juicio divino caiga sobre ti, perdona. Un filósofo antes de Cristo decía, ¿quieres ser feliz un momento? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Wow, a mí me impresionó. Porque es de antes de Cristo, imagínense. Dios ya hablaba por medio de muchas personas que ni siquiera se daban cuenta de lo que decían. Uy, qué bonito se oye. Lo voy a decir, porque es bonito. Es poético, es hermoso. Y lo hacían, pero no se daban cuenta que había mucho de Dios en lo que ellos decían. Aunque ellos después se perdieran. Como pasó con Judas. Hubo gente que se sanó, habló del evangelio. Sin embargo, cometió la imprudencia de quitarse la vida. Quien te ofende solo recibe el perdón cuando al disculparse contigo, cuando él disculparse contigo es el resultado de su confesión con Dios. Si se disculpa contigo sin haberse confesado con Dios, no pasa nada. La justicia divina aún no se ha activado. Por eso Pablo tiene que decir allá en Romanos 12:17, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres, con toda la humanidad, estar en paz con todos. Entonces, solamente en la confesión y el recibir a Cristo es donde uno recibe el perdón de Dios. Si quien ofende a su prójimo no se arrepiente, no se confesó ante Dios, él solo se está condenando, pues no activa en él o ella la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no se hizo para mi prójimo. La justicia de Dios se hizo para mí, para ti. En nuestra relación no está la justicia de Dios, sino en nuestras acciones que esa relación produce. Si nuestra relación es de enemistad, la justicia de Dios brilla por su ausencia. Pero si es de amor a Dios, amor al prójimo, la justicia de Dios hace el resto en cada uno. Cuando dice mía es la venganza, no quiere decir que te vas a sentar y te mira lo que le voy a hacer y ahora sí disfrútalo. No, no está hablando de eso. Está diciendo que por tu justicia, por la justicia que hay en ti, las cosas en ti van a ser de bendición para tu vida y vas a ver
cómo esa bendición que Dios te está dando afecta la vida de aquel otro. Por eso le dice, ascua de fuego amontona sobre su cabeza. Esta es la manera poética de decir, cuando ve lo bien que te va, la manera como Dios trata contigo, lo bonito que Dios te trata, se vuelve su cara roja de vergüenza. Así lo traducen algunas versiones. Muy interesante. Entonces, hay que activar la justicia de Dios por medio del perdón. Es lo que está diciendo. Cuando remite los pecados, les son remitidos. Algunos lo traducen así. Si les perdona los pecados, en el cielo les son perdonados. Y si no te los perdonas, en el cielo no los son perdonados. ¡Wow! Dice, ¡qué crueldad! Pero no es eso lo que está diciendo. Ya lo expliqué. Después habla de la importancia de la fe. Versículos 27 al 29. Habla de la importancia de la fe. Y me parece que Juan lo está diciendo porque él tuvo que ver para creer. Lo vimos al principio. Tuvo que ver para creer. Y él está diciendo, no solamente es una lección la que le está dando a Tomás, es una lección que yo aprendí hoy en la mañana. O ayer en la mañana, porque esto fue al día siguiente. Luego dijo a Tomás, cuando se apareció al día siguiente a los discípulos, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se lo dice a Tomás, pero no pasó con Juan. Pero Juan aprendió la lección. Y está hablando Jesús aquí de la importancia de la fe. Como la resurrección de Jesús, lo que nos muestra la importancia de la fe. Y eso se ve también cuando no se mostró a los demás. De manera que si has de creer en la resurrección de Jesús, tú tienes que creerlo sin haberla visto. Eso es fe. Por eso se define de esa manera allá en Hebreos 11:1. Hay mucho que decir, pero otra vez perdonen. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Jesús enseña que después de su resurrección, óigalo, no son los milagros, no son las sanidades, no es la prosperidad en tu vida lo que debe llevarte a Él, lo que muestra tu buena relación con Dios. No, es lo que sí le está diciendo a Tomás. Hubo muchos milagros y Jesús se lo reclama a los judíos cuando dice, en tiempo del profeta Elías había muchas viudas en Jerusalén, pero solo la de Sarepta, que ni siquiera era de origen jerusalemitano, ni siquiera era de la descendencia de Israel, fue la que recibió al profeta y salió de su necesidad. Había muchos leprosos, le dice Jesús, en todo Israel, pero solo fue limpio Naamán el sirio. Y por decir eso ya lo querían matar. Hay que decir que Jesús habla de la universalidad, del perdón, del amor de Dios. Sí, todo eso es válido. Pero lo que sí está diciendo aquí es que no son las pruebas, no son esos milagros los que nos acercan a Dios. Por eso yo, no sé, me pongo un poco mal cuando veo que le dan mucho énfasis campaña de sanidades, que esto, que lo otro, que si vienes a Dios vas a prosperar económicamente. Con todo respeto tengo que gritar, ¡mentira! Porque Dios no nos habló con pruebas. Dios resalta la fe que tenemos que creer. Y esa es la importancia de la resurrección, que nos dice, habla de la importancia de la fe. No es lo que puedas obtener, no es lo que puedas ver o incluso sentir, sino la cuestión de que tú puedas creer que todo lo que aquí está dicho para tu vida es cierto. Porque si no crees que es cierto para tu vida, no va a funcionar en tu vida.
Aunque digas, creo en Jesús, creo en esto, creo en lo otro, pero puedes creer lo que quieras filosóficamente, como muchos creen. Pero al no tener una vida de acuerdo a lo que el Señor está diciendo, porque lo que dice el Señor, y lo vemos también en la primera epístola de Juan, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Está diciendo que debemos de tener la fe como Él la tuvo. No son los milagros. Los milagros son señales del reino de Dios, pero no son para salvación. Para salvación solamente Jesucristo, su sangre, su sacrificio, su resurrección, su ascensión al reino de Dios. Eso sí es para salvación. Que si Dios te sana, aleluya, qué bueno. Pero eso no es para salvación. Que si Dios te levanta de los muertos, aleluya, qué bueno. Pero eso no es para salvación. Que Dios prospera tu vida y te da mucho dinero, estás de muy rico, aleluya. Pero eso no es para salvación. Porque para salvación, solo Jesucristo. Solo Jesucristo. No hay otra manera. Y es lo que le está diciendo a Tomás. Y Juan lo entiende muy bien. Por eso narra que a él le pasó lo mismo que a Tomás. Tuve que ver para creer. Pero cuando lo narra aquí, muestra su arrepentimiento, muestra su dolor. Dice que vio y creyó. Tomás también tuvo que ver para creer, igual que Juan. Y es el único de todos los evangelios que lo narra de esa manera. En esa comparación, porque de que Tomás, hasta no ver, no creer y todo eso, como lo decimos vulgarmente, se narra también en otros evangelios. Bueno, en conclusión, lo quiero decir, aquí nos dice, como a Tomás, debes creer la resurrección, porque así lo dicen las escrituras en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, no vas a encontrar mucho acerca de la resurrección. Pero en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, vemos a un Pablo hablando en el capítulo 15 de Primera de Corintios. A ver si esta conclusión la puedo hacer en menos de unos minutos. En el capítulo 15 nos habla de la resurrección, incluso de cómo va a ser nuestra resurrección. Incluso qué va a pasar con aquellos que aún no han fallecido, no han dormido en Cristo. Entonces, en conclusión, primero, la resurrección de Jesucristo testifica del inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre Él, entonces Él tiene poder de levantar a los muertos. Es lo que nos está diciendo. Si Él no tuviera ese poder, como nos dice Pablo allá en 15, 55, 57 de Primera de Corintios, si Él no tuviera ese poder, Él no es un Dios digno de nuestra fe y adoración. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte misma. Solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. Por eso dice victorioso, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? A Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Segundo, la resurrección de Jesús es un testimonio para la resurrección de los seres humanos. Ahí está otro punto sobre la importancia, por eso lo titulé así, la importancia de la resurrección de Jesús. Es el principio básico de la fe cristiana. Pablo dice que si no hubiera Jesús resucitado, los cristianos somos los más dignos de conmiseración. Gracias, hermana. Lo dice. O sea, la resurrección es un hecho importantísimo. En 1 Corintios 15, de nuevo Pablo explica en detalle la importancia de la resurrección de Cristo. Oiga su punto. No tendría sentido el predicar a Cristo si Él no hubiera resucitado. Allí en el versículo 14, 1 Corintios 15. La fe en Cristo sería vana, allí en el mismo versículo 14.
Todos los testigos y predicadores, tercer punto, de la resurrección serían mentirosos, versículo 15. Nadie, cuarto punto, nadie sería redimido del pecado, versículo 17. Quinto punto, todos los creyentes que nos precedieron habrían perecido, versículo 18, porque no hay resurrección. Y 6, los cristianos serían la gente más digna de conmiseración del mundo, versículo 19. Vea todo lo que envuelve la resurrección de Cristo. Si no hubiera pasado, todo esto que acabo de decir, dice, escuché la grabación durante la semana, porque esto es fuerte y es mucho más extenso de lo que yo puedo compartir ahorita. Pero Cristo sí se levantó de los muertos. Y como dice en el versículo 20, de ahí mismo, primicias de los que durmieron es hecho, asegurando que lo seguiremos en la resurrección. Y entonces viene a partir del versículo 51, 52 más o menos del capítulo 15, todos los aspectos de la resurrección en el ser humano. La inspirada palabra de Dios garantiza la resurrección de los creyentes cuando Jesucristo venga por su cuerpo, la iglesia. Lo decía al principio, en el arrebatamiento. Es el canto triunfal, es el canto esperanzador y de seguridad. Surge de lo más íntimo de Pablo allá en 1 Corintios 15, 55, cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo describen estos versos la importancia de la resurrección? Pablo responde, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Allí está el poder de la resurrección. Ya no solamente la importancia, sino el poder. Porque todo lo que hagas para el reino, en el reino de Dios, está respaldado por la resurrección de Jesucristo. Él nos recuerda que sabiendo que seremos resucitados a una vida nueva, podemos sufrir persecución, peligro, por amor a Cristo, tal como Él lo padeció. Allí en los versículos 29 al 31 aparece del capítulo 15 de 1 Corintios. Y al igual que miles de mártires a través de la historia, quienes gustosamente cambiaron sus vidas terrenales por la vida eterna mediante la resurrección. Hay muchos testimonios. La resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente en Jesucristo. Quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras, y Él vendrá nuevamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuestros cuerpos glorificados. 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Léalo. Y termino con esto. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Empezamos con que íbamos a hablar de la importancia de la resurrección de Jesucristo. Es importante porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. Garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es nuestra esperanza. Entonces, si tú puedes tener esa esperanza, estás en buen camino, pero si no la tienes, es importante que vengas a Jesucristo, te entregues a Él, que pidas perdón por tus pecados a Jesucristo, pero además que te reconcilies con tu prójimo, que pidas perdón también. Esa va a ser, no es que es muy difícil, claro, va a ser muy difícil si tú quieres hacer por ti mismo, pero si eres movido por el Espíritu Santo de Dios, que te impulsa a redarguir, a reponer, a componer, a relacionarte con tu prójimo, vas a poderlo hacer. Porque lo que te mueve no es tu deseo, sino es el poder de Dios que existe en ti por medio del Espíritu Santo. Y no lo vas a hacer de otra manera. Recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y puedes orar esta mañana por eso. Porque la resurrección de Jesús te da esa oportunidad. Y la tienes en tus manos. Y la tienes en tus manos a tal grado que la puedes rechazar. Pero la culpa de que si tú pasas la eternidad en el infierno es tuya, no de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias.
por esta tu palabra, por lo que tú nos has enseñado, por lo que nos dices, por todo lo que traes para nosotros. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, Señor. Recíbenos como tus hijos. Danos la oportunidad de la salvación a los que no han recibido a Cristo y la oportunidad del entendimiento a los que ya lo hemos recibido, Señor. Gracias por lo que nos enseñas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.